Me parece que está grabando ya. Bueno, vamos allá con otro capítulo mierdaca. Antes recordaros que esta noche es el concierto. Tocan los putos Apax con 69 válvulas y Steel God. Y nada más. Nada más yo tenía intención de decir. Vamos a empezar a leer. Mira, este capítulo... Mañana colgaré otro, que últimamente lo tengo esto abandonado. Y ya el siguiente, mañana cuelgo otro, ya el siguiente los siguientes serán escritos, ya no estarán escritos de antes, serán nuevos. Pues venga, vamos allá. Este se llama Vacaciones con sorpresa. Espadaña Reverte. No, esto fue un subtítulo que puse porque leí un libro del Reverte, que es La piel del tambor, me parece que era. Y yo estoy seguro de que allí fue cuando, escribiendo ese libro, buscó la palabra espadaña y cada 2 páginas la sacaba. Le hizo gracia. A mí también. Yo no sabía lo que era, yo lo tuve que buscar. No lo voy a explicar. Pero sí, me acuerdo. Bueno. Hacía un día espléndido, con el sol ahí en todo lo alto, calentando la arena y los cuerpos perezosos estirados sobre las esterillas de mimbre recién bien trabajado. Una cala preciosa, unos bocadillos, cervezas, la música adecuada y Carlos. Nunca pensé que la cosa pudiera salir tan bien. Después de todo, yo no era más que un regalo para él, que no tuvo más remedio que aceptar por la cuenta que le traía. Por la cuenta que nos traía a los dos. Pero ahora míranos, tan felices, comiéndonos la boca mientras las olas, traviesas e incansables, juegan a refrescarnos las plantas de los pies. Salió muy bien. Ahora dábamos un paseo por la orilla, sin que aparentemente nos preocupáramos por nada. Nadie podía ver más que una pareja de novios que bien abrazados disfrutaban el uno del otro como si no hubiera mañana. No has dejado de mirar el anillo en todo el día. Vamos, déjalo yo, que tampoco hay para tanto. ¿Quién sabe eso? Desde luego, para mí sí que había para tanto. Nunca hablé con él de los años que pasé como carne barata en la red Marpovich, pasando de mano en mano y de boca en boca como un cigarrillo. No era necesario, él lo sabía todo mejor que yo misma. No era la primera chica con la que se topaba desde que trabajaba al azar del crimen, pero eso poco importa. Tampoco le pedía a un hombre que se mantuviera célibe hasta el día en que Dios le hiciera el favor de llegar a conocerme. No dejo de mirar el anillo de pedida. No es que sea un pedrusco de los que te quitan el hipo, pero por primera vez en mucho tiempo, desde que salí del pueblo, me siento protegida, amada, libre de hacer cuanto desee y dichosa por tener a alguien con quien hacerlo. Oh, es que es precioso, no puedo apartar la vista de él. No seas tonta, vamos al agua, se hace tarde, me gustaría que nos diésemos un último baño. Después de bañarnos, dejamos aquella preciosa cala menorquina. Uy, esta es Menorca, uy, qué bonito. No estaba. Y fuimos al apartamento que habíamos alquilado por una semana. El trayecto de vuelta era agradable, dando vueltas por las intrincadas carreteras y caminillos de la isla, montados en aquellas bicicletas, roja la mía y de color naranja la suya, que hacía un extraño ruidito al avanzar, acompasado a lo de las pedaladas, zasfat, zasfat, y que yo acompañaba ring con el timbre que pendía del manillar asegurado con un par de alambres. A veces Carlos se soltaba de manos y, manteniéndose en equilibrio, ponía una mano sobre mi nuca, llevando la espalda bien recta. También me acariciaba los cabellos y el brazo que le quedaba más cerca. Aquellos eran buenos tiempos y yo no pretendo que nadie cambie al respecto en mi memoria. Antes de llegar hicimos una parada. Tomamos un refrigerio en la terraza de un pequeño restaurante que estaba en una preciosa plaza, a apenas 1 minuto del centro de Ciutadella, entre antiguos palacetes y los restos de una antigua... No sé si Ciutadella no está en Mallorca, es igual, ya se cambió. Entre antiguos palacetes y los restos de una antigua iglesia, que aún resistía coronada por una delicada espadaña, que resultaba hermosa incluso bajo el intrincado andamiaje que la envolvía. Las calles que daban a la plaza no estaban demasiado concurridas durante aquellas horas que la mayoría de la gente aprovechaba para darse las postreras zambullidas. La postrera zambullida, ¿no? Porque la postrera zambullida antes de que se extinguieran los últimos minutos de fuerza del sol veraniego. Es que estaba mal puesto. No estábamos solos en la terraza, había alguna gente joven, bohemia y despreocupada. Entonces también nosotros éramos más jóvenes, pero no podíamos permitirnos el lujo de vivir despreocupados más que unos pocos días al año. Aunque Carlos no pudiera dejar de estar pendiente del móvil ni tan siquiera durante esos días de asueto. Tomé un café irlandés y Carlos una copa de helado de nata con nueces y caramelo caliente. Compartimos una crema de chocolate. Yo le hablaba, le explicaba cosas, mínimas situaciones que había vivido los últimos meses, situaciones de importancia, o le contaba algún chiste o algún chisme sobre conocidos nuestros. No me prestaba atención. Al principio creí que era porque se entretenía viendo a la gente que paseaba por la plaza. Algunos paseaban en familias, con tropas de niños corriendo de un lado para otro, mientras sus madres los llamaban al orden, sin conseguirlo la mayoría de las veces. Había también parejas, enamorados como nosotros mismos, que paseaban cogidos de la mano o abrazados, muy lentamente, tratando de disfrutar de cada segundo que la vida les ofrecía de aquel goce tan singular y extraño y estúpido.
Conocía perfectamente aquella situación, me agarraba a ella con desesperación, aunque aquellos días, y aunque entendía que la dicha no duraría para siempre, hacía lo imposible por desechar el pensamiento de su fugacidad y conformarme en la ignorancia bovina del carpe diem, que si bien impide discernir entre las opciones con claridad lógica, envuelve por lo menos las sombras del porvenir en un suave manto de consoladora autoindulgencia. Qué bonito me ha quedado esto, qué triste. Venga. Cuando me di cuenta de qué era lo que Carlos tenía en mente, supe de repente que a pesar de que para mí era fácil, o por lo menos realizable, el desconectar de nuestra vida habitual, para Carlos no lo era tanto. En realidad para él era poco menos que imposible. Cerca de nosotros, a unos 20 pasos a mi derecha, un mimo entretenía un alborotado enjambre de chiquillos ejecutando ejercicios de equilibrio y elasticidad combinados con la prestidigitación, y parecía encantarles, a juzgar por cómo aplaudían entusiasmados hasta el último de los movimientos del actor. Mi marido no le quitaba el ojo de encima, y parecía además preocupado. Fruncía el gesto en un mohín de concentración como si tratara de descifrar un mensaje oculto escondido de alguna manera entre los gestos de la actuación. Cuando el mimo, en un momento de la actuación, miró hacia nosotros y aguantó en esa posición durante unos segundos, Carlos se puso realmente nervioso. Sin pensar en lo que estaba haciendo, se acercó al regazo una cartera de mano que estaba sobre la mesa y que siempre llevaba consigo. En la cartera siempre ocultaba un revólver, por si las moscas. Carlos, ¿pero qué estás haciendo? Tuve que decirle en un susurro apurado, mirando asustado a nuestro alrededor y tratando de ocultar con las manos el brillo del revólver que ya comenzaba a despuntar. Hasta ese momento no me había dado cuenta de lo que el Stalin infiltrado estaba haciendo con sus nervios. Creía que nuestra situación era muy similar. En cierto modo, yo también me sentía como una infiltrada, completamente fuera del hogar, pero a Carlos jamás lo había visto así. Como un lobo al acecho de su presa, siempre alerta y preparado. Por el amor de Dios, se trata solo de un mimo, un feriante que trata de mantener entretenidos a los niños. Juraría que lo conozco de algo. Me suena su cara, estoy seguro de haberle visto antes, sí. Claro que lo conozco, por supuesto que lo conozco, no podría olvidar esa cara. Es uno de los hombres de Gentile, ¿no lo entiendes? Le he hecho muchas perrerías a ese Gentile. No sé cómo se ha enterado de que estamos aquí, pero seguro que se trata de venganza. Ha enviado a ese mamarracho a liquidarme. Y tú aquí conmigo. Gentile había sido uno de los grandes capos Napoli. Gentile, seguramente se me ocurriría Gentile por el jugador de baloncesto. El Gentile, aquel que era tan bueno. Bueno, había sido uno de los grandes capos napolitanos durante el esplendor de la camorra. Ahora su nombre estaba recogiendo polvo en algún olvidado archivo de la policía. No acaparaba los titulares de prensa y apenas si alguien en Nápoles que no hubiera estado implicado en ese submundo durante los años 70 recordaba quién había sido. Sin embargo, su poder, lejos de menguar durante estos largos años y aún en la sombra, había crecido exponencialmente desde la llegada de las nuevas tecnologías. Ávido de poder y dinero, se había dado cuenta del potencial de estas desde la primera vez que alguien puso una computadora en sus manos y la pudo observar haciendo cálculos a una velocidad de vértigo. Demasiado vago como para aprender la informática necesaria para forrarse. Contrató a un hacker experto. Contrató a cuanto hacker experto pudo convencer con dinero o amenazas, y ya desde hacía muchos años su organización había sido una auténtica pesadilla para los técnicos de seguridad y los programadores al servicio de las grandes cuentas bancarias. Se decía a los mentideros del sector que buena parte del mérito del avance en cuestiones de seguridad informática la tenía Gentile, conocido como el hombre en la sombra, pues nadie del lado de la legalidad recordaba ya quién era, y su equipo de piratas de primera línea. En una de estas acciones delictivas de guante blanco, la agente de Gentile cometió la desfachatez de dejar sin una una de las multimillonarias cuentas de Markovich en Islas Caimán, que tampoco está como en Menorca. No contento con desvalijarla, Gentile tuvo la desfachatez de dejar su marca... perdona, pues que he puesto ahí 2 veces ahí desfachatez seguido. No sale en toda la novela la palabra y ahora sale en 3 líneas 2 veces desfachatez. Tuvo la pueril ocurrencia, que viene a ser una desfachatez, pero sin decir desfachatez. Tuvo la pueril ocurrencia de dejar su marca de profesional, una pequeña pista que no conducía realmente a él, por lo que la policía no podía echarle el guante, pero era lo suficientemente clara y repetida en multitud de ocasiones como para poder considerarla una firma del autor del robo. Un callejón sin salida en el que aguardaba un virus de gusano latente, deseoso de enfrentarse con los sistemas de aquellos incautos que persiguieran su presa sin notables protecciones técnicas. Si para la policía esta organización no estaba realmente bajo sospecha, dado que para ella ni tan siquiera existía, para Markovich no había duda ninguna de quién era el culpable. Se habían conocido hacía años, aficionados como eran a los casinos y a despilfarrar dinero en ellos.
Allí Marpovich conoció la carencia de Gentile por la informática, y lo que para él fuera entonces una afición inofensiva de la que no veía cómo sacar provecho, era ya para el napolitano el futuro de los negocios turbios. Marpovich no tuvo la más mínima duda de que lo que se imponía era una guerra. Inferior como era en el plano tecnológico, no tuvo otra opción que tratar de desbaratar la organización de su nuevo enemigo a la manera tradicional, destrozando buena parte de sus negocios legales, como restaurantes, lavanderías o tienda de ropa cara que Gentile tenía por toda Europa, entrando a ellos en sangre y fuego, sin importar lo más mínimo la vida de los inocentes que pudieran salir heridos en estos verdaderos atentados, que durante unos años tuvieron aterrorizados a buena parte de los europeos, acostumbrados, tras la Gran Guerra, a que la sangre se derramara en otros frentes, especialmente en el sur de Italia o la Francia mediterránea, un buen número de capitales alemanas y las localidades turísticas de la Grecia continental. También Marpovich dejaba su marca. Sobrevivía siempre a un empleado del local, con los ojos arrancados por una cucharilla de café, y al que le daban instrucciones precisas de que contara todo lo que había visto, en una demostración de humor grotesco muy del gusto del otrora general soviético. Carlos no se había mantenido al margen en estas intervenciones. Inhibirse resultaba una tarea imposible. Consultándolo con sus superiores, estos estimaron que era más útil al servicio de la ley si cometía algunas, llamémoslas, irregularidades, por muy sádicas que resultaran ser ante sus propios ojos, algunas de las tropelías que se vio obligado a cometer como hombre de confianza que por entonces ya era del zar criminal. Y yo lo sabía. Estaba al corriente tanto de su misión como de lo que se vio obligado a hacer para llevarla a cabo. No es que Carlos me lo contara, que me diera los detalles precisos de lo que hacía en su trabajo, pues era muy reservado con aquellas cosas de las que no se sentía precisamente orgulloso. Pero yo lo sabía, la radio, la televisión, los diarios, el nombre de Marpovich aparecía constantemente. Tuvo varios juicios, cientos de acusaciones e incluso algún intento de asesinato por parte de organizaciones con nombres de siglas enrevesadas, que solo podían estar a las órdenes de los democráticos estados europeos, impotentes para poner fin a la sangría que terrorizaba a sus ciudadanos solo con las armas de que los lotaba la ley, el orden. Estaba peor día a día. Alegre y distendido por naturaleza, se convirtió en poco tiempo en un ser reservado y taciturno. El excéntrico rey de la fiesta, amuleto de la suerte para sus compañeros en el crimen, estaba ahora convencido de que sus manos manchadas de sangre eran aún más culpables que la de los sicarios que le acompañaban noche y día, pues al fin y al cabo, él había jurado defender la ley al inocente de hombres que precisamente hacían lo que él hacía ahora, que se movían por los ambientes por los que él se movía y que dormían a pierna suelta todas las noches como a él le resultaba imposible hacer. No, Carlos, no es nadie, solo es un mimo. ¿Esto lo vamos a separar? Bueno, lo veré más claro yo. Exacto. No, Carlos, no es nadie, solo es un mimo. ¿Qué es que alguien que hubieran enviado para matarnos estaría perdiendo el tiempo con los niños de una manera tan tonta? Vamos, que sois tipos duros, no podéis de guardería. Carlos hizo un gesto de asentimiento, sacó unas monedas del bolsillo y las dejó sobre la mesa para pagar las consumiciones. Tipos duros, solo somos cobardes con pistola. He visto a tíos como Torres mearse los pantalones y temblar como flanes. Como el apartamento que habíamos alquilado quedaba justo detrás de la calle en que actuaba el mimo y teníamos que pasar justo por delante de él, le propuse dar un rodeo con la excusa de que quería mirar una faldilla extra corta que había visto un par de días antes y que seguro me sentaría muy bien. Además, insistí en que quería comprarle unos guantes para cuando condujera la moto. Había perdido sus pervertidos y siempre se quejaba de que se le lavaban las manos con el viento de frente. Hicimos las compras apremiados por los dependientes que decían que ya era hora de cerrar y que su tiempo era suyo y de nadie más y cosas de esas que se dicen, y lo entiendo, cuando alguien está abusando del horario laboral de uno sin que eso vaya a ser retribuido más tarde ni con un miserable gracias. En ese momento las calles estaban vacías. Habían comenzado unos fuegos artificiales y buena parte de la gente acudía a verlos al paseo marítimo. El sonido de las explosiones era ensordecedor, aunque no impedía a los paseantes acercarse hasta el mismo lugar en el que se disparaban. Como parte de mi plan, ya no volvimos sobre nuestros pasos, sino que rodeamos la plaza por callejuelas contiguas para llegar a nuestro destino. Sin embargo, la suerte quiso cebarse con nosotros. Poco antes de llegar al apartamento, justo al doblar la esquina de la calle a la que nos dirigíamos, el mimo reapareció, delante nuestro, a tan solo apenas unos centímetros, y además no estaba solo. Otro de los suyos, otro mimo, o payaso, o lo que fuese, lo acompañaba. Y ahí estaban los dos, con la cara pintada de blanco y los labios rabiosamente colorados, inmóviles, como dos esfinges que se reservaran los secretos más arcanos para un futuro aún incierto. Carlos se detuvo en seco y se le cortó el aliento. Con un gesto brusco me apartó del medio y me empujó tras él para protegerme. Mira, loco no, mi Carlos seguía siendo un caballero. Los dos nos mantuvimos inmóviles durante unos segundos. La tensión aumentaba por momentos y de repente uno de los mimos, no el de la plaza, sino el otro, un tipo casi enano y tremendamente gordo, nos dirigió una mirada grotesca. Con esa sonrisa pintada sobre la boca que más parecía un gesto de asco que de simpatía.
Después de esto, el primer payaso, hizo lo mismo. Se nos quedó mirando al tiempo que adoptaba una postura extraña, flexionando las rodillas como si fuera a saltar sobre nosotros y con los brazos extendidos hacia adelante, como los zombies de las películas antiguas. De repente noté cómo el cuerpo de Carlos descargaba la tensión suficiente para ponerse... Es que vamos arreglando cosillas. Para ponerse... Aquí me pongo en movimiento a tal velocidad que el mimo de la plaza no pudo evitar una tremenda patada en la entrepierna que le dejó tendido en el suelo al instante y no respiraba sino a duras penas. A través de la capa de pintura que cubría la cara del mimo bajito asomó una expresión que no dejaba lugar a dudas. Reflejaba el pánico que sentía en ese momento. Paralizado por el terror, dio tiempo a que mi esposo sacara el revólver de la cartera de mano que traía consigo y lo empuñara descargando el peso de la embocadura del arma directamente sobre la sien de aquel desgraciado. ¡Me van a matar!, dijo el mimo, asustado. Una voz de niño pequeño salió de la garganta de la grotesca figura. Carlos vaciló por un instante. Yo estaba seguro de que quería disparar y aproveché un segundo de duda para aferrarme a su brazo y tirar de él con todas mis fuerzas. Un disparo sonó en aquella callejuela, sin poder romper el silencio inexistente a causa de los fuegos artificiales, mientras una pareja de octogenarios ponía pies en polvorosa a una velocidad que seguro que hacía años que no alcanzaban. El poder sanador del miedo nunca es despreciable. Y aquí, hoy hay una nota. Nota sobre lo del poder sanador del miedo no es nunca despreciable. Una nota número 1 de este capítulo. No sé si hay más. Una vez más, el desarrollo del empirismo en los criterios de justificación de las teorías, por encima de los prejuicios morales y creencias no probadas, resulta de lo más saludable y esclarecedor. El miedo, el pánico incluso, se ha delatado a sí mismo como uno de los más eficaces acicates en la resolución de problemas del más variado orden y en las más inauditas circunstancias. Se ha demostrado que el 15% de los chimpancés de una colonia africana del norte de Kenia son capaces de resolver problemas matemáticos de nivel universitario con la motivación adecuada. Esto es, haciéndoles entender que solo resolviendo el problema salvarán el pellejo. Incluso la mosca común, que en situaciones normales no es muy dada al raciocinio, es perfectamente capaz, si su corta vida se ha desarrollado en una biblioteca pública y se la amenaza con cortarle las alas, de distinguir entre Borges y Bukowski, situando al primero entre los autores hispanoamericanos y al segundo entre los norteamericanos. Tal capacidad, conviene advertirlo, es solo reconocible cuando se investiga en la letra B, invalidándose el criterio en el resto de las clasificaciones. Kafka, por ejemplo, es enrolado por estos dípteros en el barco de los autores senegaleses, y Céline es clasificado por las moscas bibliófilas como reconocido dramaturgo popular andaluz. No tienen ni puta idea las moscas. Bueno, seguimos. El mimo niño comenzó a llorar y se derrumbó porque las piernas no podían sostener su enorme peso de vaca cagona con extremidades temblorosas. En un instante, el miedo, contradiciendo el anterior excurso, las convirtió en algo poco más consistente que un terrón de azúcar en la boca de un caballo. Se hizo encima sus necesidades. Solo puedo decir que tal vez la única persona más aterrada que aquel chiquillo en toda la isla fuera el propio Carlos, el autor del disparo. Justo hasta el momento en que oyó la voz del crío, se había comportado con toda la frialdad y la precisión que se suponen en un hombre de acción. Pero cuando el niño graznó y pude agarrar su brazo en el instante, justo en el instante anterior al disparo, su compostura se derribó por completo. En un espasmo inesperado dejó caer el revólver a los pies del primer mimo, que aún dolorido y enfadado por lo que había estado a punto de pasarle a su hermano pequeño, dudaba entre agarrar el arma o dejarla donde estaba esperando obediente a que el destino fuera compasivo con ellos y les perdonara la vida. La expresión de la cara de Carlos era estremecedora. Una sombra lo cruzaba por entero y un rayo destructor parecía haber borrado toda la chispa que habitualmente desprendía en sus ojos. En cuestión de segundos era un amasijo descontrolado de lágrimas, temblores y sudor. Se abalanzó sobre mí y me abrazó, dejando caer todo el peso de su cuerpo sobre mis hombros. Así estuvo un buen rato, mientras yo trataba de enjuagar sus lágrimas con besos. No puedo más, sollozaba, lo he intentado. He tratado de ser fuerte, pero ya no puedo más. Pasamos así unos minutos, abrazados, mientras las sombras se envolvían en el atardecer en la oscuridad del crepúsculo, flanqueados por un par de mimos, un adulto y un niño aterrados y que no osaban moverse, tocados los cuatro por la casualidad que quiso que ninguna autoridad reconociera el sonido del disparo en el estruendo de la fiesta, y dispuestos Carlos y yo a hacer el uno por el otro lo que fuera necesario, para salir de aquella situación que la vida nos había impuesto de manera tan injusta. Esa noche cenamos en casa. Mientras preparaba la cena, dejé a Carlos tumbado en el sofá, donde el enorme esfuerzo de atención por nuestra propia seguridad había estado soportando todo el día. En realidad lo había estado soportando desde antes del día en que nos conocimos. No tardó en vencerlo y sumirlo en un profundo sueño.
No es que me gustara cocinar, de hecho lo odiaba. Era una de las cosas que como chica de la organización estaba obligada a hacer a diario durante el tiempo anterior a mi boda con Carlos. Entonces la situación era un tanto ridícula. Unas chicas altas con tacones de infarto y vestidos caros salíamos a diario a la calle en busca de existencias para abastecer las necesidades de los invitados. Y volvíamos cargadas de bolsas, tirando de carritos de la compra llenos hasta reventar de manera imposible, y casi siempre con los pies doloridos y agotadas. Y después cocinábamos, siempre para mucha gente, a la que nunca podía faltarle de beber, ni de comer, ni las caricias con que estábamos obligadas a obsequiar a los comensales. Lo de la cocina rozaba el esperpento. Nuestra suerte era que los invitados eran más exigentes con la propia carne femenina que con la que debíamos cocinar. Jóvenes vestidas de Ralph Lauren, con unos manolos que estilizaban las piernas ya de por sí interminables, provocaban el vértigo de cualquiera que les pusiera el ojo encima, y si además iban rematadas con un delantal Hail to the Chef, cubierto de un potingue mezcla de tomate, harina y especias, no suelen inspirar la impresión de tratarse de unas iluminadas de la Nouvelle Cuisine. Así que resignarse a nuestro papel de meretrices era lo más adecuado a lo que realmente hacíamos allí. Pero en aquella ocasión me esforcé, incluso más que en otras en las que había cocinado exclusivamente para Carlos. Tenía ganas de agradarle. No sabía que hubiera sufrido tanto. Era completamente reservado en cuanto a lo que la organización pertenecía. De la cena de ayer había sobrado algo de pollo, por lo que le prepararía una ensalada al estilo de mi tierra. Por suerte, la tarde que llegamos había salido de compras y tenía ingredientes de sobra para hacerlo. De primero ensalada, con el pollo y pepinillos en salmuera. Curioso nombre, salmuera. Curioso por el sabor de los pepinillos. Hacía tiempo que no cocinaba y disfruté haciéndolo. Supongo que más por ensoñación que por amor a la cocina. Herví unas patatas y las dejé después en la nevera mientras picaba los pepinillos y la lechuga. El plato mejor frío. El resultado lo mezclé con huevos cocidos que desmenucé con las manos. Era agradable hacer aquello, agarrar con las manos aquella mezcla olorosa, fragante y granulada al tacto, notar cómo se va mezclando y se desliza entre mis dedos. Añadí el pollo con las patatas, que aún estaban calientes, porque aunque se terminarían de enfriar mientras preparaba el segundo plato, el borscht. Cenaríamos fuerte, sería lo mejor, recibir la noticia con el estómago lleno. Estaba embarazada. Menorca es un lugar muy hermoso para que te digan que vas a ser padre. Se alegrará, sin duda que lo hará. Mi padre lo hizo, también mi abuelo. Los hombres buenos se alegran de estas cosas. Los hombres buenos se alegran de estas cosas, fíjate tú. Qué Hollywood, ¿eh? Aprovecharé el agua de las patatas, aún tengo las manos sucias, cortaré la carne en tacos, pequeños ladrillos. Pequeña es la vida que llegó a mi interior y significa tanto que... La cerveza, no me olvido de ella, quedan unas latas, cebolla, se lo diré cenando. Tal vez durante, no, mejor al final, con la tarta. Aunque no la he hecho yo, es comprada pero buena, no le importará, no le importan cosas así. ¿Y qué tal para comenzar la velada con una copa de vino? ¿Estoy embarazada? ¿No te alegras? El sofrito, zanahoria, cebolla, le gusta mucho. Mucha cebolla y remolacha. Embadurnar en mantequilla. Las patatas ya deben haberse enfriado. Mejor durante el borscht. Es un plato fuerte y la noticia lo merece. El tomate, con la carne, todo a la olla. Unas coles, que hierva todo bien, a fuego lento. La ensalada, un toque de nata agria. Eso no se le espera, solo un poco. Es importante para darle el toque adecuado. El tono adecuado para decirle lo que... Pero no le gusta mucho. Será un gran padre, seguro. ¿Y yo? ¿Cómo lo haré yo? Que duerma un rato. Recalentaré el plato más tarde, ahora que duerma. Tenemos buen vino y estoy muy contenta y muy embarazada, aunque no se me nota nada. No debo abusar. Una copita antes de que despierte. Soy feliz. Lo que no he sido... Lo de hoy no ha sido importante. Cuando la comida estuvo lista y la mesa puesta, desperté a Carlos. Traté de hacerlo con suavidad, pero aún así se sobresaltó cuando notó el peso de mi mano sobre su hombro. Me arrepentí en el acto de haberlo despertado. Parecía disfrutar tanto del sueño. De estar allí tumbado tan tranquilo, pasó en un segundo al nerviosismo continuado. Se sentó a la mesa vigilante, como si esperara verse sorprendido en cualquier instante. Saltaba al más mínimo sonido que le saliera de lo habitual, y eso, en un apartamento de un segundo piso, que daba directamente a una calle en una noche de festejos populares, no era nada particular, precisamente. Vamos, solo ha sido un petardo. No entiendo que te pongas así, le insinué disgustada, cuando tras una pequeña explosión de petardillos que detonaron unos niños bajo nuestro balcón se puso en pie de un salto. No puedes estar así toda noche, te volverás loco de remate. Pueda que no fuera la mejor opción hablarle de esa manera, pero tenía que hacerle reaccionar y, sobre todo, debía conseguir averiguar qué era lo que estaba sucediendo. Es decir, yo quería saber perfectamente qué le estaba sucediendo, pero quería que él me lo contara. Deseaba más que cualquier otra cosa que se abriera conmigo, que no ocultara sus sentimientos. Y creía sinceramente que tratarlo algo bruscamente le ayudaría. Amor, creo que sería pura suerte que no me hubiera vuelto loco ya, aunque pienso constantemente en que lo mejor sería perder directamente la cabeza. Vamos, cariño, ¿tú? ¿Perder la cabeza? Eres la persona más centrada y con las ideas más claras que haya conocido nunca. Sí, puede ser. Tal vez lo fui. Incluso estaba orgulloso de ser de esa manera, de tener esa imagen ante los demás. Pero me temo que ha cambiado todo, contestó fríamente, mirándome fijamente a la cara, pero sin verme realmente. ¿Ha cambiado todo? ¿Qué todo? Para mí no ha cambiado nada.
Soy tu esposa y te quiero, no puedo y no quiero evitarlo. Estoy a tu lado, date cuenta que estoy contigo, no temas por eso. Para siempre, ¿lo recuerdas? Me decías que era un rito estúpido, pero para mí tiene un significado inmutable, y creo en él. No, no se trata de ti ni de tu apoyo, no se trata de nada de eso, yo me he perdido. Entonces, bueno, poco a poco parecía que se iba deshojando la margarita, aunque verla en aquel estado. Por instantes dudaba si quería realmente saber qué le sucedía. Esta novedosa situación me reafirmaba en lo que acababa de decirle acerca del compromiso, pero no estaba segura ya de querer saber la verdad. ¿Qué le había llevado a convertirse en la sombra del hombre valiente y dispuesto, que para mí había sido hasta ese mismo día antes de derrumbarse en la calle? Entonces es que tengo demasiadas cosas en la cabeza. Cosas que he hecho, que me he visto obligado a hacer, porque no tenía otra opción. Porque quería hacer mi trabajo, hacerlo bien, de manera eficiente. Cosa que me persiguen y no me dan tregua. Lo que haces es bueno, Carlos. Estás en el lado de los buenos, y así consigues que mucha gente pueda librarse en el futuro de las alimañas que los acosan. Pero ahí no acaba todo. Desvió la mirada para responder. El miedo. El motor real es el miedo. No me he sentido de la justicia. Tengo pánico a que me descubran. He visto lo que esos tipos hacen a los traidores, a los topos. Demonios, lo he visto porque yo mismo lo he hecho. Un agente infiltrado cometiendo los mismos crímenes que aquellos a los que investiga. No sé si hubiera sucedido lo mismo de haber elegido otro destino. De veras, lo he hecho muy bien. Soy un destacado miembro del clan. Joder. Es que soy el mejor sicario cuando me conviene. O no, cuando conviene. Tus jefes, las autoridades, lo saben, ¿verdad? Saben solo lo que yo me atrevo a confesarme a mí mismo. ¿Lo demás? Estoy seguro de que lo demás lo sospechan. Nadie había aguantado tanto tiempo infiltrado. Y eso supone mancharse las manos de sangre. De mucha sangre. ¿Te das cuenta de lo que he llegado a hacer para que no sospecharan quién soy? He torturado, asesinado a inocentes sin pestañear. Inocentes. ¿Y a la postre para qué? O no sé quién soy, o me he convertido en aquello contra lo que lucho. Si aún fuera el hombre que decías, el hombre de las ideas claras, no tendría derecho a concebir otra opción más lógica que la de suicidarme. Un silencio pétreo e inconmovible se adueñó del sencillo comedor en que nos sentábamos a la mesa. No habíamos probado un bocado desde que comenzamos a hablar. Yo lo había intentado al principio, pero a medida que Carlos hablaba el apetito desaparecía paulatinamente. Se enfriará la cena, dijo, y se entretuvo con la carne un buen rato, sin ganas, pero sin dejar de volar de manera mecánica. Muy sabroso, es curioso. Hasta ahora no me había dado cuenta de la buena mano que tienes para la cocina. Debería haberme fijado más. Repitió plato y no volvió a hablar, hasta que dio cuenta por completo de la cena. No había encontrado el momento de decirle que estaba embarazada. Tal vez lo hiciera mañana si la cosa pintaba mejor. Después de cenar estaba más tranquilo. No temblaba con las explosiones, ni miraba nerviosamente por la ventana, ni a la puerta cada vez que algún sonido provenía del rellano. Nos sentamos en la terraza, apaciblemente, a tomar un café. Era el final de fiestas y los fuegos artificiales cubrían por completo el firmamento con la traca final, aunque esta vez en otro extremo de la ciudad, más alejado de nosotros. Acabábamos sordos, a sorbos, nuestras bebidas y disfrutamos complacidos del espectáculo. No era para menos, después de lo que había pasado. Siempre había sospechado, desde que supe que Carlos era un infiltrado, que se vería obligado a hacer cosas que nunca hubiera deseado hacer, incluso que tendría las manos manchadas de sangre. Pero jamás se me pasó por la cabeza que pudiera describirse a sí mismo como un sicario, que pudiera haber torturado a gente inocente impelido por el miedo a ser descubierto. Y me pregunté qué clase de autoridades eran las que consentían en que un puñado de hombres buenos pudieran convertirse en asesinos inextraños. Tras el espectáculo, riadas de turistas pasaron bajo nuestro balcón. Carlos ni se inmutaba. Había recuperado el control y no estoy seguro de que eso fuera una buena noticia. Después del café no había pronunciado ni una palabra. Estaba dando cuenta de una botella de ron, repatingado sobre él una hamaca, descalzo, en tejanos y sin camiseta. Pocas veces lo había visto dejarse de esa manera. Incluso en las orgías con Marpovich siempre ejercía de tipo moderado. Llamaba la atención por eso, por llevar una especie de vida filosófica entre aquel tumulto de cuerpos embriagados y desenfreno, siempre elegante, atildado incluso en las ocasiones en que eso podría resultar surreal y sereno, a pesar de que parecía beber tanto vodka como el resto. Pero aquella postura, que no llevara camiseta, que bebiera un ron tras otro sin hablar. Carlos, deberíamos ir a la cama. Se levantó sin decir nada y dejó la copa sobre una masilla. No se molestó en calzarse las alpargatas para ir al dormitorio. Se echó sobre la cama sin levantar las sábanas. Yo me estiré a su lado, besándole los cabellos y comencé a canturrearle al oído la misma nana que me cantaba mi madre cuando, siendo una niña, me iba a dormir enfadada o llorando. Nana, como Warcry, ¿eh? Hablaba de un príncipe que un día se perdió al salir de caza y que desesperado tuvo que confiar para volver al castillo en los mismos animalillos que había salido a cazar. Una vez en camino seguro, traicionó a las criaturas que le habían salvado y cazó a todas las que pudo para volver al palacio con sus pieles como trofeo. Cuando volvió a perderse años más tarde,
Por mucho que suplicara, ninguna criatura del bosque le ayudó a regresar. Era una nana triste y poco acertada en esta ocasión, fruto del carácter taciturno y luchador de mi tierra. Pero yo no conocía otra y creía que le gustaría. Tenía una bonita melodía. Además, la cantaba en mi lengua y él no podía entender nada. Cuando me quedé... ¡Calla, nuca! ¡Uf! Cuando me... ¡Uf! ¿Qué pasa, tontorrona? ¡Ay! ¡Anda! ¡Uf! ¡Ay! Cuando me quedé dormida me asaltaron los recuerdos de la jornada. Las caras deformadas, estiradas al paroxismo y después completamente... ¡Nuca, ven aquí! ¡Ven! ¡Ven aquí! Vale. Y después completamente redondeadas, que se reducían jibáricamente, y después estallaban. De los mimos de aquella tarde me acusaban. Me señalaban con el dedo de índice y farfullaban frases ininteligibles. Esto cuando se quedó dormida, que estaba soñando con los mimos, con la perrilla. ¿Qué? ¿Ya estás cansada de ladrar? Me miraban y explotaban en carcajadas mientras les salía vino por las orejas que me obligaban a lamer de sus mejillas pintarrajeadas. Después soñó con Carlos, encogido bajo una higuera, con los puños cerrados en lugar de ojos y las piernas convertidas en una masa inamovible de mármol sin devastar. Lo golpeaba tratando de hacer que se me dirigiera la palabra, pero no se movió ni un milímetro hasta que los puños que tenía por ojos se abrieron y del centro de las palmas frotó sangre que derritió el mármol. Cuando pudo moverse, subió hasta la copa de la higuera, frondosa y preñada de frutos, y de allí saltó hacia el firmamento, alejándose de mí moviendo los brazos como si fuera una gaviota. Joder, está flipada, ¿eh? Al despertar, por instinto me pasé la mano por la frente, esperando encontrar la cubierta del sudor de las pesadillas, pero estaba seca y fresca, bendito aire acondicionado. La temperatura en el cuarto era perfecta, el sol iluminaba la estancia a través de los encajes de la cortina, irisando el espacio en múltiples facetas, que iban de la calidez del rojo más brillante a la fría solemnidad de los grises oceánicos. Unas avecillas gorjeaban en la calle y Carlos no estaba en la cama. No es una pajilla, bueno. Me incorporé de golpe y me quedé un rato sentada, con los brazos extendidos hacia adelante rodeando las rodillas. En esta posición podía verlo, en la sala del comedor, a través de la puerta del dormitorio. Estaba sentado a la mesa en la que cenamos anoche. Aún quedaban cubiertos por recoger y aprovechaba el plato del postre como cenicero. Fumaba muy serio. Tenía una calada profunda, llenando bien los pulmones del humo mágico del tabaco, que tanto ayuda a pensar. Paladeaba su sabor y lo expulsaba con cuidado de que no se metiera el humo en el dormitorio. Yo odiaba el tabaco. Se fijó en mí y siguió fumando, mirándome fijamente. A pesar de que las caladas eran profundas, el cigarrillo le duró bastante. Siempre prefería liarlos él mismo. Eso era todo un ritual del que nunca había estado dispuesto a privarse. «Ven, acércate», me dijo cuando acabó de fumar, y hubo apagado cuidadosamente el tabaco del platillo. «Necesito que estés a mi lado». Salí de la cama y me acerqué lentamente a él. Nos encantaba echar un polvo al despertar y aquella mañana me apetecía mucho. No me importaría que la boca le supiera a tabaco, en aquellas ocasiones, y eso incluso me excitaba. «Siéntate aquí, a mi lado», me senté. «¿Verdad que me quieres?» Asentí, por supuesto que lo amaba. Subí una de mis pantorrillas sobre su rodilla más próxima y con el pulgar le acaricié los labios. «Pues tengo que cortarte alto. Los amantes se hablan, pero no se dicen que tienen que hablar. Se hablan y punto, ¿no?» Se cuenta lo que tenga que contar, ok, pero no tiene por qué ir anunciándolo por ahí, como si se tratase de propaganda política o algo más sucio. Entiendo que en los matrimonios debe ocurrir lo mismo. Eso de tener que hablar, ¿por qué? ¿Por qué ahora? Me había cogido con la guardia baja y eso era algo que siempre me molestaba. Me lo recriminé a mí mismo. No sé si te habrás preguntado por qué nos hemos tomado estos días. En realidad quería pasar unos días contigo antes... ¿Antes de qué? Anoche hablamos de todo aquello a lo que el estar infiltrado me había obligado. Es injusto, lo reconozco. Nunca te había dicho nada y anoche de repente, sin avisar, en una tromba que salió de mí, sin poder evitarlo tras lo sucedido con ese maldito crío. En fin, no importa, no se trata de eso. Quiero que sepas algo y que tengas mucho cuidado en no volver a repetirlo jamás. No quiero que volvamos a hablar de ello una vez que se termine esta conversación. ¿Lo prometes? Lo prometo. Aunque el sexto sentido me advertía de que daba igual si lo prometía o no. Iban a contarme algo sobre lo que tendría que guardar silencio y que además no me gustaría lo más mínimo. Esta era la parte maldita de la vida de esposa del señor Somoza. En serio, es muy importante que me prometas silencio. Es lo más importante que te he pedido jamás y te juro por mi vida que jamás volveré a pedirte algo así. No me importa lo que puedas pedirme en el futuro. Sabes que puedes contar conmigo. Gracias, cariño. Mira, lo importante es que sepas que lo hago porque es mi deber, no porque sea algo que yo quiera hacer. ¿Sabes qué es lo que he estado haciendo en los últimos años? Quiero que sepas que tanto sacrificio ha comenzado a dar sus frutos. La organización de Marpovich, tal como la conocemos ahora, está a punto de caer. Pero cariño, eso es maravilloso.
¿No es lo que deseamos desde hace tanto tiempo? Por fin podremos seguir con nuestras vidas sin necesidad de seguirles el juego a esos miserables. Sí, podremos hacerlos, sin duda que podremos, pero no todavía. Claro, no será cosa de unos días, esperaremos, pero no hay vuelta atrás, ¿verdad? Será cosa de unos días, pero no será como tú crees. Ah, claro, ya imagino que habrá algún pequeño cambio. Durante este año he estado reuniendo pruebas de todo tipo, documentos económicos, grabaciones en audio y vídeo de nuestras disputas con otros grupos violentos, las extorsiones. Muchos han cantado mientras los grababa, se han comprometido a sí mismos como auténticos idiotas, y por fin van a caer, te lo prometo, caerán. Pero la organización se mueve en círculos que se me escapan, y a los que no he podido acceder. Esas instancias se pondrán en movimiento en cuanto el grueso de la organización caiga, y cuando lo hagan les echaremos el volante. Sí, me alivié sin saber qué nos esperaba. Lo comprendo, se trata de una gran organización, se pondrán en marcha cadenas de favores que hasta ahora han permanecido dormidas, actores que esperaban su momento para actuar y que ahora tendrán la vía libre. Exacto. Seguirás investigando, por supuesto, pero gracias a Dios no tendrás que seguir entre ellos. Sin duda será un puesto más del tipo oficinista, rebuscando entre papeles, haciendo alguna escucha, colaborando con otros policías. Carlos desvió la mirada. No, amor, eso sea quizás lo que haga al final, cuando todo se haya acabado. Al final, ¿qué quieres decir con eso? ¿Estás loco? ¿Es que no has tenido suficiente? Ya sabes que estoy harto, que no puedo más, pero no todo depende de mí. ¿Que no todo depende de ti? Pero tú te has visto. Anoche estuviste a nada de dispararle a un niño, ¿pero qué pasa contigo? En unos segundos todo se hundió. Las obligaciones de los hombres, obligaciones estúpidas, que ellos mismos se imponen, que no cejan en imponerse ni cuando se derrumban. Carlos tenía vocación de héroe, o de mártir, a pesar de todo lo que había sufrido, de todo lo que había entregado al servicio del orden público y de todo lo que había tenido que pasar, aún quedaban unos hilos sueltos y él no podía negarse. ¿Qué es lo que realmente sucede cuando alguien dice que no puede negarse? Es porque sí puede. Si no pudiera, diría que lo obligan a hacerlo, que no tiene otra salida, o que la única opción que es tal o cual, pero no puede negarse. Claro que podía, y tenía cosas más importantes que hacer. Aún no lo sabe y no sé si debe saberlo, pero tiene entre manos asuntos de mayor importancia que las cosas de los hombres, que solo aspiran a matarse y a hacerse matar, sin sentido. ¿Acaso solo para que su nombre reluzca en una placa de latón en alguna calle de su pueblo? No, no depende todo de mí no depende nada. Todas esas pruebas solo no desvelan casi nada. Tal vez el capo pase unos años en la cárcel, pero allí será un rey sin duda. Pasará unos años en una cárcel rusa, con todo el funcionariado a sueldo, mandando tanto o más que antes, como si no hubiera cambiado nada. Entonces, si va a ir a la cárcel, ¿qué coño piensas hacer tú? Yo, lo único que puedo hacer, pasar un tiempo a la sombra con él. Tierra, trágame. De todas las cosas que podía decirme, aquella era la más inverosímil, extravagante e inimaginable que jamás pudiera haber esperado oír. No. Creía que no había oído bien. O tal vez se tratara de una broma. Pero Carlos no sonreía, ni siquiera pestañeaba, ni se suavizó su expresión para edulcorar con ella lo que debía contarme. Me miraba fijo a los ojos, o fijamente, da igual, perfectamente serio, la boca semiabierta, tremolando ligeramente el labio superior, las manos inmóviles sobre la mesa, entrelazadas, blancas de tanto apretarse la una contra la otra. Se quedan blancas, se quedan rojas. Y continuó con sus explicaciones. Estaba decidido, nada podía detenerlo. Un delirio de justicia lo cegaba. Fiebre justiciera, fiebre porque estaba enfermo, eso seguro. Nada físico, por lo menos nada físico en el sentido habitual del término, pero sí algo físico tal vez en las neuronas, algo que fallaba. No hacía ni 12 horas, estaba temblando de miedo y ahora me hablaba con un brillo en los ojos que yo no podía dejar de catalogar como infernal. Por lo menos podía llevarle al infierno. Entendía lo que me estaba contando solo a rachas, jirones de entendimiento, no conforme al ritmo de la explicación. Cuando dejó de hablar todavía estaba asimilando lo que me había dicho, estableciendo relaciones, recogiendo el hilo de la explicación, haciendo mis cálculos. Cálculos, sí, porque al fin y al cabo daría luz a una criatura que ahora no tendría padre, y tendría un marido que no estaría cuando el bebé viniera al mundo. Carlos iría a prisión, no a una de aquí, sino a una rusa. ¿Quién sabe en qué provincia o en qué condiciones estaría? Salud siberiana y longevidad caucásica, dicen ellos. Y una mierda. Una cárcel siberiana es insoportable. Mi padre estuvo en una, aunque en el fondo eso no era lo importante. Tenía claro que en ese entorno el clan Markovich estaría como en casa, si no mejor. Tendrían todo lo necesario, la prisión estaría a sus pies, compartirían a los guardianes. Comprarían a los guardianes, a los responsables, a todos. Hasta tendrían su propio cocinero. Podrían seguir disfrutando de sus fiestas, sus orgías, como si de un nuevo cuartel general se tratase. Un cuartel general que, por otro lado, estaría protegido por la propia policía y sería una fortaleza inexpugnable para los rivales. Me preguntaba si no sabrían perfectamente que Carlos era un infiltrado y se habían dejado atrapar solo para poder disfrutar de unas vacaciones entre rejas. Pero debía ser precisamente la comodidad del lugar, su idoneidad, el talón de Aquiles de la organización. Los juicios serían tan solo un paripé. Estaba todo preparado de antemano para que Carlos fuera en el calabozo uno de los veteranos de la banda, un pez gordo.
La mayoría de los que ostentaban una situación entre el jefe y Carlos serían exculpados con alguna traquiñuela legal. Eso aseguraría una posición relevante del infiltrado dentro de la prisión y forzaría sobre él la confianza del gran jefe. Desde esa situación de privilegio, en las nuevas circunstancias de la organización recaerían sobre Carlos ciertas responsabilidades que hasta ahora le habían sido escatimadas hasta que adquiriera la relevancia necesaria como para afrontarlas. Pero al margen de lo que Carlos pudiera explicarme, lo que además yo entendía no era algo que me alegrara precisamente. Por un lado estaba el tiempo. Según tenía calculado Carlos, en unos meses ya estaría entre rejas, por lo que no podría estar en libertad cuando su hijo, porque él siempre insistía en que quería tener un hijo, llegara al mundo. En segundo lugar, precisamente aquello que protegía a la organización en prisión estaba claro, aunque él había sido muy cuidadoso tratando de que yo no me diera cuenta que podía ser la perdición de Carlos. Los guardias, los responsables, los mandos intermedios, todos estarían comprados, a sueldo de Markovich, lo que quería decir que en realidad para Carlos todos eran posibles delatores. Estaría solo allí, no podría confiar en nadie, sería un hombre contra el mundo, pero un mundo compuesto casi exclusivamente por asesinos y rufianes, y confinado a unos pocos centenares de metros cuadrados. Más tarde, estando él encerrado, conocí por qué método se comunicaba con sus jefes. Era arriesgado, pero lo único que podía hacerse allí. Una vez al mes pasaban por un trámite burocrático que se transcribía al pie de la letra. Era una serie de preguntas irrelevantes, nada serio y que pudiera comprometer realmente a la organización. Los muchachos pasaban por el interrogatorio sin el más mínimo asomo de inquietud, a sabiendas de lo inofensivo del cuestionario y de que nada de lo que dijeran allí podría revelar las actividades delictivas de la organización tras los muros de la cárcel. Pero las respuestas de Carlos estaban encriptadas. Un par de días antes de tener que contestar las preguntas, los funcionarios las ponían a disposición de los que iban a ser interrogados, por orden expresa de Markovich, para que pudieran estar seguros de no cometer errores. El cuestionario, en serio, era inofensivo, casi todo formalidades legales del tipo ¿es usted un matón a sueldo? Describa sus últimas experiencias laborales. Pero aquellos prisioneros no eran unas lumbreras, precisamente. Era ese par de días en que Carlos ingeniaba y memorizaba unas respuestas que más tarde habrían de descodificarse en alguna oficina de la Interpol. Cómo llegaba la respuesta a estas oficinas no era cosa de Carlos, ni yo llegué a averiguarlo. Su única responsabilidad era la de inventar los códigos, uno cada mes, y procurar no equivocarse en las respuestas, pues el falso interrogatorio era oral. Un equipo desencriptaba las transcripciones que llegaban de la cárcel rusa. No creo que les costara demasiado. El fuerte de Carlos no fue nunca la imaginación. Pero entonces, cuando me dijo todo aquello que debía contarme y se quedó ahí mirándome, ahora tan tranquilo, como si lo que estaba dispuesto a hacer fuera lo más normal del mundo, no pude dar crédito y pensé que las emociones del día anterior lo habían transformado, que no podía ser verdad, que alguna voz desquiciada en su interior lo obligaba a explicarme aquella historia, que era mentira. Y fuera verdad o no, allí, mirando a aquel hombre que había aprendido a amar porque la oportunidad de hacerlo podía ser la última oportunidad de amar a alguien, y habiéndolo amado hasta ese momento con locura, tomé una decisión que definitivamente afectaría mi vida desde ese instante más de lo que cualquier otra decisión pudiera haberlo hecho. Carlos jamás conocería a su hija, ni tan siquiera sabría jamás que tendría una. La niña se quedaría conmigo, la cuidaría yo, exclusivamente, y solo la sacaría de la... Bueno, hija o hija, porque no sé si ella sabe aquí a estas alturas el bicho que tiene. Y yo, exclusivamente, y sola la sacaría adelante, a costa de cualquier sacrificio, sin importar lo que tuviera que hacer y sin vuelta atrás en lo que había decidido. Ya está, pues ya está, ¿eh? Este capitulito, grabamos, hemos cambiado alguna cosita. Este capitulito, ya está, ¿eh? Esta noche a Castanita en un concert. Y... vaya pelos. Mira. Dios. Bueno, que nos vamos. Diría buenas noches, pero son las 10:30 de la mañana. 43 minutos y pico de... ¡Qué coñazo! Venga.